Estamos en la sala 4 de Pop, Realismos y Política, Brasil-Argentina, década del 60. Y en esta última sala de la exposición presentamos un panorama de una tendencia que se da a partir de mediados de la década del 60, que es una fuerte corriente de artistas que comienzan a abandonar las instituciones oficiales de producción artística. La mayoría de los artistas de la década del 60 habían comenzado su trabajo en galerías, museos, centros de arte institucionalizados, como el Instituto de Itela en Buenos Aires, pero a medida que va progresando la década se van dando cuenta que su producción está destinada a un público que no es el público de las instituciones, no es el público específico de las exposiciones artísticas, sino que es el público de la vida cotidiana, ¿no? La gente que está en la calle, la gente que por algún u otro motivo no se acerca a las instituciones artísticas y que sin embargo son para ellos los protagonistas de este nuevo arte que está surgiendo en los 60. Por eso aquí presentamos a un grupo de artistas que deciden dejar las instituciones y dedicarse a otros ámbitos donde creen que van a encontrar ese público. Por ejemplo, algunos artistas se dedican al diseño, otros se van a dedicar a realizar obras participativas, otros se vuelcan hacia el activismo político y van a hacer que su práctica artística se vincule con todas las movilizaciones políticas que están también, digamos, ebulliendo, digamos, a partir del contexto político-social específico de la década del 60. Y otros van a intentar insertarse en los medios, trabajar en los medios de comunicación y a través de ahí generar un nuevo tipo de estética que tenga en cuenta esa producción masiva de la sociedad de consumo y de la industria cultural. Estoy delante de una imagen de una obra de Marta Minujín del año 1964, se llama Cabalgata. Marta había llegado recientemente de París, donde había realizado su primer happening, es decir, una obra de participación, una obra en la cual el artista de alguna manera diseña una suerte de plan para la realización de su trabajo, y luego ese plan es completado por los participantes que son invitados a realizar la obra. Ella había realizado uno en París en el año 1963 y cuando regresa de su beca en París a la Argentina, realiza un happening en el Canal 7 de Televisión Argentina. Este es el primer happening que se realiza en Buenos Aires. Curiosamente, no se realiza en una institución artística, no se realiza en un museo, en una galería, sino que se hace en un canal de televisión. En este happening, Marta Minujín lo que hace es introduce dentro del estudio de televisión un camión que trae colchones, trae baldes de pintura, trae pollos, gallinas, digamos, que están vivas. Al mismo tiempo hay unos caballos que llevan baldes de pintura encima y que al moverse van desparramando esa pintura por el estudio. La propia Marta con un pincel empieza a pintar una obra. Luego llega un grupo de rock y Pablo Suárez, que era ayudante de Marta Minujín, empieza a atar a ese grupo de rock con cinta adhesiva. Luego llega el estudio se llena de globos y aparecen unos físicos culturistas que empiezan a reventar los globos. Y todo esto sucede en un muy breve lapso que hace que el público, digamos, en muy poco tiempo se sienta como desorientado y atacado, digamos, por esta irrupción tan intempestiva de la producción de Marta. Si nosotros vemos en la imagen el público, se van a dar cuenta que las mujeres, como decíamos antes, están con sus collares de perlas, están bien vestidos, los hombres están de traje, es decir, la gente en esta época asistía a los eventos públicos de una forma muy formal, ¿no? Valga la redundancia, es decir, había como una cierta etiqueta, podríamos decir, para las presentaciones públicas. Lo que busca Marta a partir de todas estas producciones es justamente romper con esa tan estructurada vida social y hacer que por unos minutos la gente forme parte como una suerte de aquelarre donde se olvida un poco de esas formas y puede pensar la vida como una suerte de disrupción en el espacio de la cotidianidad. Tras este pequeño happening que hace Marta en el Canal 7, en el programa La Campana de Cristal que conducía Augusto Bonardo,
es echada del canal por el conductor del programa, porque, bueno, porque todas estas formas, como decía, eran básicamente muy provocadoras, muy poco acordes al espíritu de la época, pero justamente en esa forma de no coincidir, digamos, con el comportamiento habitual o con lo que se esperaba del comportamiento de un artista en esa época, es que introducen un quiebre, digamos, en las formas de vida, un quiebre en las formas de comportamiento que estaban sancionadas socialmente y permiten prever la posibilidad de una distinta forma de vivir y comportarse en la sociedad. Una de las vías, digamos, por las cuales los artistas abandonan las instituciones artísticas es la vía de la moda. Muchos de los creadores que habían estado vinculados al Instituto de Itela de pronto descubren que a través de la moda o el diseño podían llegar mucho más fácilmente a un público ampliado, que no era el público de las instituciones. Así es como Delia Cancela y Pablo Messiaen se van a dedicar a insertarse dentro de este mundo de la moda, pero no desde el punto de vista del diseñador, no desde el punto de vista del modisto, del que produce un traje para que sea utilizado por una modelo, sino desde el punto de vista de alguien que, por un lado, busca introducir su producción estética en un medio de muchísimo más alcance social, como pueden ser las revistas de moda, y por otro lado, desde el punto de vista de algo que podríamos llamar una suerte de escultura social, ¿no? Es decir, si nosotros vemos las imágenes de las modelos que ellos vistieron, ¿no? Estas son modelos que fueron publicadas en la revista Vogue de Londres, donde trabajaron durante mucho tiempo, se van a dar cuenta que el trabajo de Delia Cancela y Pablo Messiaen no se reducía a producir el diseño de un traje que luego era vestido por una modelo, sino que se encargaba básicamente de trabajar a la modelo como si fuera un objeto a modelar, ¿no? Y entonces ellos se ocupaban no solamente de los vestidos, sino de los sombreros, el maquillaje, es decir, hacían como una producción directamente sobre el cuerpo del artista que de alguna manera los ubicaban mucho más allá de lo que los diseñadores de moda realizaban en ese entonces, ¿no? Es decir, no se trataba exclusivamente de producir, digamos, estos objetos que son los propios objetos de la moda, sino de intervenir artísticamente, intervenir estéticamente sobre ese universo de la moda que lo veían como un trampolín de lanzamiento hacia un público ampliado que era el que les permitía las revistas de moda que circulaban muy masivamente en la época. Eduardo Costa también se interesa por el mundo de la moda, pero su interés es diferente al de Delia Cancela y Pablo Messiaen, porque Eduardo Costa está un poco más orientado hacia el conceptualismo, es decir, orientado hacia un arte de análisis o de investigación crítica sobre la propia materialidad y la propia producción del sentido artístico, y entonces un poco involucrado en el pensamiento semiológico de la época, interesado en los escritos de Barthes sobre el sistema de la moda y el posicionamiento semiótico de la moda como una forma de lenguaje, podríamos decir, de amplitud social, es que Eduardo Costa piensa en la categoría de la joya, ¿no? O sea, cómo funciona la joya desde el punto de vista semántico y desde el punto de vista sociológico. Él parte, por ejemplo, de la idea de un aro. Él dice, bueno, un aro ocupa una oreja, pero ¿cuál sería el extremo de ese aro? El extremo sería que ocupara toda la oreja, ¿no? O sea, que de alguna manera copiara el lugar que ocupa y llegara a llenarlo por completo, ¿no? Entonces piensa en un aro que sería como una oreja que se coloca directamente sobre la oreja de la modelo, o sea, que lo copia, que básicamente lo suplanta, ¿sí? Y así es como diseña también un anillo que toma todo el dedo de la persona que lo usa, ¿no? Es decir, y va pensando en distintos tipos de joyas que de alguna manera se pliegan al cuerpo o al fragmento de cuerpo que están decorando. Así es como realiza una serie de joyas que denomina fashion fiction, y con estas joyas
produce una serie de fotografías que luego también se van a publicar en revistas de moda. Esta que estamos viendo aquí es una fotografía tomada por Richard Avedon y que fue publicada en la revista Vogue de los Estados Unidos, cuando el director de la revista, al ver el proyecto que Eduardo Costa estaba llevando adelante, se siente particularmente interesado e intenta, bueno, ponerlo a disposición del público, ¿no? Como una reflexión sobre el mundo de la moda, como una reflexión sobre las ideas de la ornamentación y como una reflexión sobre cómo la producción estética del diseño está pensando, digamos, ya sus productos no solamente desde el punto de vista ornamental, sino también desde un punto de vista conceptual, como algo que se inserta en el mundo social y que sobre él actúa.